No sé en qué momento comenzó a cambiar todo. Quizá fue la forma en que Marta empezó a cerrar la puerta del baño con llave, o la manera en que sonreía mirando el teléfono, con esa mezcla de nervios y ternura que antes reservaba solo para mí. Al principio no quise darle importancia. Después de 40 años de matrimonio, uno aprende a reconocer los cambios pequeños, pero también a perdonarlos. Sin embargo, lo que empezó como una sospecha leve se convirtió en un nudo constante en el pecho. Esa noche, la primera que lo noté de verdad, eran casi las 11 cuando me di cuenta de que Marta aún no había vuelto. Me había dicho que iría a visitar a una amiga enferma, pero esa excusa ya se repetía 3 veces por semana. Me senté en el sillón del salón, la televisión encendida solo para hacer compañía, y esperé. Cuando por fin oí el motor de su coche en el garaje, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Entró con una sonrisa tranquila, fingiendo cansancio. Me besó la frente y dijo: «Pobre Clara, cada día está peor». No respondí. Su perfume era distinto, no el que solía usar. Me quedé despierto hasta el amanecer. En el silencio de la casa, el tic-tac del reloj sonaba como una burla. Mi mente me mostraba imágenes que no quería ver. Marta riendo con otro hombre, tomándole la mano, prometiéndole las mismas cosas que una vez me prometió a mí. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Me repetía que estaba viejo, que la soledad me estaba jugando malas pasadas. Pero había algo que no podía ignorar: los mensajes que llegaban a su teléfono y que ella borraba inmediatamente, los sobres en el cajón del escritorio, con recibos de restaurantes que no conocía, y sobre todo, la distancia. Marta ya no me miraba como antes, no con desprecio, sino con una especie de compasión silenciosa, como si me viera marchitándome. Intenté hablar con ella una noche. Le pregunté si estaba bien, si algo le preocupaba. Me dijo que no, que simplemente necesitaba aire, que la rutina la estaba ahogando. «Ricardo», me dijo apoyando una mano en mi hombro, «no hagas que esto sea más difícil de lo que es». «¿Difícil? ¿Qué cosa?». No respondió. Solo me sonrió con tristeza y fue a dormir. Esa sonrisa me persiguió toda la noche, y al día siguiente tomé la decisión que cambiaría todo. Fui a la ferretería del barrio y compré un set de cámaras pequeñas, del tipo que los padres instalan para vigilar a sus hijos o a las mascotas. El vendedor me explicó cómo configurarlas con el teléfono. Fingí que era para controlar la seguridad de la casa, pero en mi interior sabía perfectamente que no buscaba seguridad, sino verdad. Me temblaban las manos mientras las colocaba. Una en el salón, otra en la cocina, una más en el pasillo. La última la escondí detrás de los libros de mi despacho, el lugar donde Marta solía entrar cuando creía que yo dormía. Durante la instalación, me invadió una mezcla de vergüenza y adrenalina. ¿En qué me había convertido? En un espía dentro de mi propio hogar. Pero a esas alturas, el amor ya no bastaba. Necesitaba saber si la mujer con la que había compartido mi vida todavía me pertenecía o si ya era de otro. Esa noche, cuando Marta salió otra vez con la excusa de visitar a Clara, me senté frente al monitor del portátil, la casa vacía, el reloj marcando las 10:30 y la imagen en la pantalla mostrando cada rincón del hogar. Esperé. La ansiedad me consumía como un ácido. A medianoche el coche de Marta volvió a entrar al garaje. Caminó directo al baño, luego a la cocina. Todo normal. Preparó una infusión y se quedó mirando por la ventana unos minutos. Pensé que ahí terminaría todo. Pero entonces algo cambió. Abrió mi despacho, encendió la lámpara pequeña del escritorio y empezó a buscar algo en los cajones. Vi cómo tomaba una caja de madera, mi caja, donde guardaba documentos personales, y la abría con una llave que yo creía perdida. Sacó los papeles, los miró con calma y los guardó en su bolso. No era una curiosa ni una esposa distraída. Era una mujer con un propósito. Apagué el monitor. No podía seguir mirando. El temblor en mis manos era tan fuerte que casi tiré el portátil al suelo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Cada mirada suya, cada gesto, ahora tenía otro significado.
y una sola pregunta se abría como una herida. ¿Qué más estaba escondiendo Marta? El día siguiente amaneció con una calma extraña, una calma que solo existe antes de una tormenta. Marta preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Pan tostado, café, su sonrisa de siempre. Yo la observaba en silencio, intentando encontrar alguna grieta en su fachada, algún indicio de que supiera que yo lo sabía. Pero no, su actuación era perfecta. Cuando me preguntó por qué tenía los ojos rojos, le dije que había dormido mal. Y no era mentira, no había pegado un ojo. Pasé toda la noche mirando esa grabación, una y otra vez, buscando detalles, señales, un motivo que me ayudara a entender. ¿Por qué había abierto mi caja? ¿Qué buscaba exactamente? ¿Por qué se llevó mis papeles de herencia? Nada tenía sentido. O quizás sí, y yo solo me negaba a verlo. Decidí no confrontarla todavía. Si algo había aprendido en mis 60 años de vida, era que la verdad no se grita, se demuestra. Así que esperé y observé. Durante los siguientes días, Marta siguió su rutina de siempre, pero ahora cada uno de sus gestos era un pequeño misterio. Cuando se maquillaba, pensaba, ¿para quién se arregla? Cuando salía a comprar me preguntaba, ¿a dónde va realmente? La desconfianza se volvió una sombra que me seguía a todas partes. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Una noche, mientras ella dormía, revisé las grabaciones de toda la semana. En la mayoría no pasaba nada extraño. Cenas silenciosas, ella regando las plantas, el ruido lejano del televisor. Hasta que llegué al jueves. En la cámara del salón, alrededor de las 11, vi a Marta hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero no podía confundir esa voz. Sí, él no sospecha, decía caminando en círculos. Está distraído como siempre. Se detuvo frente al espejo y se miró fijamente, como quien repasa un papel antes de una obra. No, todavía no. Tengo que asegurarme de que todo esté listo. No puedo arriesgarme. Mi pecho se apretó. No era solo una conversación inocente. Había algo planeado, algo grande. Pausé el video y la imagen se congeló en su rostro. Esa mujer no era mi esposa. Era una extraña que usaba su cara, su voz, sus gestos. Pero detrás de todo, había una intención que no podía entender. Decidí instalar una cámara más, esta vez en el garaje. Al día siguiente esperé a que saliera para hacerlo. Me movía con cautela, como un ladrón en mi propia casa. Coloqué la cámara justo detrás del estante de herramientas, enfocando el coche. Quería saber a dónde iba realmente por las noches. Esa misma noche, Marta salió de nuevo con su excusa habitual. Revisé el monitor en tiempo real. Primero la vi subir al coche. Luego se detuvo un momento y abrió la guantera. Sacó algo, una pistola pequeña envuelta en un pañuelo. Sentí que la sangre se me helaba. No podía creer lo que veía. ¿Para qué necesitaba un arma? Mi respiración se volvió irregular. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. A la mañana siguiente, intenté comportarme con normalidad. Me preparé un café. Fingí leer el periódico. Marta llegó sonriente, con un ramo de flores. Las vi en el mercado y pensé en ti, me dijo. Sus palabras eran dulces, pero sus ojos no. Había algo oscuro en su mirada, algo nuevo. Y por primera vez sentí miedo. Pasé el día entero dudando entre dos opciones, enfrentarla o seguir observando. La primera era peligrosa, pero la segunda podía matarme por dentro. Decidí seguir el camino del silencio. Esa noche, antes de dormir, miré las cámaras otra vez. No había movimientos extraños hasta que escuché un golpe sordo proveniente del pasillo. Me levanté con cuidado y miré por la rendija de la puerta. Marta estaba despierta, con la luz del teléfono reflejándose en su rostro. Susurraba algo como si hablara con alguien. Sí, lo haré pronto. No te preocupes, todo estará bajo control. Volvió a guardar el teléfono y se metió a la cama. Yo fingí dormir. Pero en mi mente solo había una frase. Lo haré pronto. ¿Qué era eso que haría pronto? Al día siguiente, revisé otra vez el video del garaje. Quería confirmar si realmente había visto lo que creía. Y sí, la pistola seguía allí, guardada en la guantera. Decidí tomar una medida desesperada. Instalé una cámara oculta dentro del coche.
Si Marta ocultaba algo, lo descubriría ahí. No fue fácil. Esperé a que se duchara y aproveché esos minutos. Mientras colocaba el pequeño dispositivo bajo el asiento del copiloto, sentí una punzada de culpa. Estaba violando la intimidad de la mujer que había amado toda mi vida. Pero el amor, cuando duele, deja de ser virtud y se vuelve fiebre. Y yo ardía de fiebre por la verdad. Esa noche no dormí. Esperé despierto hasta oír el coche arrancar. La cámara grabó todo: el motor, la radio, el sonido del viento entrando por la ventana, hasta que escuché su voz. Sí, lo tengo. Esta noche será la última. Se me cayó el teléfono de las manos. ¿La última? ¿La última qué? Mi mente corrió en 1000 direcciones. ¿La última cita? ¿La última mentira? ¿La última noche conmigo? Me quedé allí, sentado, temblando frente a la pantalla, sabiendo que el hombre que era ya no existía. Solo quedaba un esposo roto, un anciano con el alma en carne viva, esperando que la cámara le mostrara si debía seguir amando o empezar a odiar. Amanecí con el estómago en un puño. La grabación del coche seguía guardada en el teléfono, pero no tuve valor de verla completa. Pasé la mañana en silencio, viendo a Marta preparar el desayuno como si nada. Cada movimiento suyo me resultaba ensayado, como si representara un papel frente a un público invisible. No probé bocado. Ella, en cambio, comió despacio, con esa calma que a mí me faltaba. Antes de irse, me besó la mejilla. «Voy a casa de Clara», dijo, con la voz más dulce que recuerdo, y se fue. El silencio que dejó tras de sí fue casi insoportable. Caminé por la casa con las manos temblando. Sabía que, al reproducir la grabación, podría destrozar lo poco que quedaba de mi vida, pero también sabía que si no lo hacía, viviría condenado a la duda. Encendí el portátil, abrí la aplicación de las cámaras y respiré hondo. El archivo se llamaba 2410garage.mov. Le di play. La imagen mostraba el coche arrancando. Marta ajustó el espejo, se miró a sí misma y sonrió. No la sonrisa de una esposa, sino la de una mujer que vive una doble vida. Puso música suave y condujo con tranquilidad. Durante 20 minutos no pasó nada. Luego estacionó frente a un edificio antiguo en una calle que reconocí, el barrio donde vive mi sobrino Daniel. La cámara captó cómo él bajaba del edificio. Ella lo recibió con un abrazo largo, demasiado largo. Mi garganta se cerró. Lo vi abrir la puerta del coche y sentarse a su lado. No se besaron. Pero la tensión entre ambos era palpable. Hablaron en voz baja y aunque la cámara no captaba todo el sonido, algunas frases fueron claras como cuchillos. ¿Lo tienes todo listo? Sí. Lo firmará sin saberlo. ¿Y si sospecha? Ya no sospecha. Es demasiado ingenuo. Pausé el video. Mi ingenuidad tenía rostro, nombre y apellido. Marta Morales, mi esposa. Daniel Morales, mi sobrino. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Volví a darle play. Ellos hablaban sobre cuentas, papeles y algo que llamaban la firma del traspaso. «El notario no sospecha», dijo Daniel. «Le dijiste que era un poder temporal, ¿verdad?» «Sí, lo hice ayer», respondió Marta sonriendo. «Perfecto. En una semana todo será nuestro». Cerré los ojos. No podía seguir mirando, pero tampoco podía detenerme. El archivo continuaba. Marta abrió la guantera. Sacó la pistola envuelta en un pañuelo y la sostuvo con cuidado. «¿Y esto?», preguntó Daniel. «Por si algo sale mal», respondió ella. Él rió. «¿Vas a matarlo?» «No, pero a veces hay que asustar a los fantasmas para que desaparezcan». Apagué la pantalla. El corazón me latía tan rápido que sentí un dolor punzante en el pecho. Salí al patio buscando aire, pero el aire dolía también. Mi mundo entero se había derrumbado en 30 minutos de video. La mujer con la que había compartido 40 años planeaba robarme. Y no lo hacía sola. Lo hacía con la sangre de mi sangre. Pasé el resto del día sin hablar con nadie. La tarde cayó sin que me diera cuenta. Me quedé sentado frente al ventanal, viendo cómo el cielo se apagaba, pensando que quizá la vida tiene una crueldad especial para los ingenuos. Cuando Marta regresó, su voz sonó igual que siempre. «Cariño, ¿cómo estuvo tu día?» «Tranquilo.
Mentí. Hice unas reparaciones en el jardín. Ella asintió, me besó la frente y subió a ducharse. Me quedé mirándola subir las escaleras, con una serenidad que no era mía, y en ese momento tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. No la confrontaría, no le gritaría, no le preguntaría por qué. Haré lo mismo que ella. Actuaré. Esa noche, cuando Marta dormía, revisé los documentos que aún conservaba. Faltaban varias hojas de las escrituras de la casa y un papel notarial con mi firma falsificada. No cabía duda. Su plan estaba en marcha. Sin embargo, lo que más me perturbaba no era el robo, sino la calma con la que ella dormía a mi lado. Su respiración era tranquila, pausada, como si su conciencia estuviera limpia. Me incliné sobre ella, la observé un largo rato, y en ese instante comprendí que ya no quedaba amor, solo curiosidad. La curiosidad del cazador que mira a su presa e intenta entender por qué traiciona antes de disparar. A la mañana siguiente salí temprano con una excusa cualquiera. Fui al centro, compré una libreta nueva y un pequeño dispositivo de grabación de voz. En la primera página escribí: plan, no confrontar, observar, recolectar pruebas, preparar respuesta. A cada paso que daba sentía que el miedo se transformaba en otra cosa. Control. Era un sentimiento nuevo, casi adictivo. Después de años sintiéndome débil, ahora tenía poder. Pasé el resto del día revisando las grabaciones antiguas. Vi detalles que antes se me habían escapado, llamadas a medianoche, sobres ocultos detrás del armario y una carpeta en su bolso que llevaba el logo de un bufete de abogados. Esa noche, mientras fingía dormir, oí cómo ella se levantaba y salía al pasillo. Esta vez no la seguí, solo escuché pasos lentos, el sonido del teléfono, un susurro. Ya está todo listo. Mañana por la tarde, sonrió al colgar. Y sin saber que la cámara del pasillo grababa su rostro, murmuró: perdóname, Ricardo, pero no tengo otra opción. No sé si lo dijo por remordimiento o por costumbre. Lo único que sé es que en ese momento mi corazón se volvió piedra, y aunque no lo sabía aún, mi venganza acababa de comenzar. Cuando puse play esa mañana, su rostro apareció en la pantalla como si me devolviera un puñetazo. Marta, con la cara lavada y el pelo recogido, abrió la caja de madera que guardaba en mi despacho y extrajo el sobre con mi nombre. Lo abrió con manos expertas, como quien ha hecho eso 1000 veces. Leyó los papeles con la calma de quien repasa un contrato. Su frente apenas se fruncía. No hubo titubeos, solo decisiones. La grabación continuó y vi cómo colocaba ciertos documentos dentro de una carpeta negra. No eran solo escrituras viejas. Había poderes notariales, copias de cuentas bancarias y un papel que me heló la sangre. Un documento notarial con mi firma, una autorización para la cesión de mi parte de la casa y de los fondos del taller. La firma imitaba mi trazo con una precisión que me hizo sentir ridículo por haber confiado tanto en la gente. Marta metió la carpeta en su bolso y acto seguido llamó a Daniel. Su tono cambió, del plan al detalle operativo. Me detuve en la palabra traspaso y la pausé hasta que la tinta seca del documento se mezcló con la rabia. No fue solo la traición sentimental la que me rompió, fue la traición práctica, la que mordía mis manos y mis recuerdos. Vi cómo Marta y Daniel discutían las cuentas, cómo hablaban de transferencias a una cuenta en el extranjero, de la complicidad de un notario que confiaba en ella. Vi gestos de complicidad, miradas cómplices, risas contenidas. Comprendí entonces que el robo estaba pensado con método: quitarme la casa, vender el taller, apropiarse de lo que había construido en 50 años. Y lo más amargo era la sensación de que yo era el último en saberlo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. La grabación siguió. Marta y Daniel quedaron en verse en un despacho de la ciudad al día siguiente con un notario. En la cámara del garaje vi cómo ella recogía la pistola del asiento, la guardaba en el bolso y cerraba el coche con llave. Luego pasó por el parque donde se encontraría con mi sobrino. Le habían dicho que no tuviera prisa y que mostrara calma. Todo parecía tan planificado que la traición dejó de ser personal para volverse una maquinaria. Empecé a rebobinar,
a buscar errores, rastros que me dieran una excusa para creer que no era verdad. Busqué en su mirada una debilidad, una duda. Encontré solo determinación y, en ocasiones, miedo. Recordé las veces que nos sentamos a la mesa callando problemas. Recordé sus miradas hacia la ventana, como si soñara con otra vida. Y entonces me invadió una comprensión que dolía. Marta no solo quería escapar de mí, también quería escapar de la pobreza, del hastío, de la sensación de haber desperdiciado su juventud. Eso no la justificaba, pero explicaba parte de su frialdad. Empecé a rastrear los nombres que había oído en el video. Daniel, el notario, una firma electrónica a nombre de P. Herrera, que no reconocí, todos atuendos de legitimidad. Tenía ante mí la prueba de que mi matrimonio había sido un teatro donde yo interpreté hasta el último acto sin saber el libreto. La furia me hizo ver con claridad una cosa: no podía permitir que el despojo se consumara. No solo por el valor económico, por mi dignidad, por el legado de mi padre en el taller, por la memoria de esas manos que me enseñaron a lijar la madera. Esa tarde llamé a un viejo amigo, Ramón, abogado jubilado que había sido compañero de mi cuñado. Con voz templada y sin detalles innecesarios, le conté lo que había encontrado. Él enmudeció un instante y luego dijo: «No actúes deprisa. Hay dos caminos, el del ruido y el del cerco. Si vas a pelear, hazlo con la cuidadosa precisión de quien no se puede permitir un error». Sentí alivio. Al fin alguien me hablaba con tablero. Mientras hablaba con Ramón, pensé en la pistola. ¿Por qué la necesitaba Marta? ¿Era solo para intimidar o había algo más oscuro? Revisé la grabación otra vez y vi a Daniel bromear con el arma como quien juega con fuego. Aquello me recordó que estaba rodeado de gente capaz de cruzar líneas. No podía confiar en nadie de la familia, ni en rituales ni en gestos. Decidí entonces preparar mi contraataque en silencio. No quería gritos en la calle, ni escenas que dejaran a mis nietos con recuerdos de humillación. Quería que la ley y la astucia hicieran el trabajo. Ramón me ayudó a preparar documentos que blindaran temporalmente mis cuentas y a colocar señales que dificultaran la operación, notificaciones a bancos, cartas enviadas a registros notariales donde dejaba constancia de gestiones pendientes y donde sutilmente pedía que no se procesaran traspasos sin mi comparecencia. No era una trampa heroica, era un muro administrativo que compraría tiempo. Esa noche instalé una cámara adicional dentro del cuarto donde guardaba la caja de madera. La escondí en el flexo de la lámpara y la conecté a un servidor encriptado. Quería ver todo, desde el primer movimiento de Marta hasta la firma ante el notario. Quería que cada paso que ella diera quedara registrado, no por morbo, por protección, por una necesidad primaria de recuperar lo que era mío. Mientras trabajaba, me detuve un momento y observé mi reflejo en la pantalla. Veía a un hombre de 61 años con el ceño marcado, pero con ojos encendidos. Había en mí algo que no reconocía, una calma afilada, fría como una hoja. Me prometí no ser el hombre que se desmoronara ante la traición. Me prometí, en voz baja, que los planteamientos de Marta y Daniel no quedaría sin respuesta. Antes de dormir escribí en mi libreta: no confrontar hoy, recolectar, proteger, esperar. Si la justicia no actúa rápido, actuaremos con la ley en la mano. Cerré la libreta y apagué la luz. La casa olía a café frío y a mentiras, pero por primera vez desde que descubrí la traición, sentí algo parecido al control. Mi venganza no sería un acto de furia, sería lenta, meticulosa, y se basaría en lo que más temía Marta, la exposición. Y si el precio de recuperar mi vida era mostrar en público la verdad, así sería. Pero antes debía reunir pruebas irrefutables, y sabía que las cámaras, silenciosas y fieles, serían mis mejores aliadas. La revelación del video me dejó con el alma rasgada. Pasé el día caminando por la casa sin rumbo, tocando objetos, preguntándome si mis manos eran las mismas que levantaron serruchos y clavos durante 50 años. Mi nieta vino a visitarme. Le hice chocolate y le leí un cuento con voz temblorosa, mientras por dentro todo se desmoronaba. Intenté mantener la compostura por ellos, por el apellido, por la vida que aún debía proteger. No actué de inmediato. Marta y Daniel habían montado un plan limpio y necesitaba algo que los atara sin escape. Hablé con Ramón.
Me escuchó en silencio y al final sugirió fingir ignorancia para que se confiaran. «Deja que piensen que les crees», dijo. La idea me dolió, pero la razón me ganó. La sorpresa sería mía si aparentaba calma. La noche anterior a la cita con el notario, los vi hablar en la sala por la cámara oculta. Risas cortas, papeles repartidos, el pie de Marta marcando territorio en la alfombra. Daniel frotaba la barba nervioso mientras hablaba de transferencias. Era la escena de una conspiración doméstica. Guardé la grabación y salí a pasear para que el aire no se volviera veneno. Al día siguiente me vestí, me afeité y fingí que la vida seguía. Marta me preguntó si la acompañaría. Dije que no, que tenía trabajo en el taller. Ella asintió sin sorpresa. En su bolso estaba la carpeta negra con los papeles para el traspaso. Iba a firmar ante un notario cómplice. Sabía que si la confrontaba allí corría el riesgo de que destruyeran pruebas. Preparé una red de seguridad. Hablé con Clara y le envié fragmentos de las grabaciones. Coordiné con Ramón que se presentara como si resolviera un trámite y dejé en la caja fuerte del banco una copia de las escrituras con una orden para que no se procesara ningún traspaso sin verificación judicial. Todo era burocracia, pero la burocracia puede salvar a un hombre cuando la prisa es enemiga. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. La reunión con el notario transcurrió con apariencia de normalidad. Entré al café de siempre y me senté con la calma de quien no espera sorpresas. Observé desde la mesa. Marta y Daniel llegaron sonrientes. El notario, un hombre de manos pulcras, los recibió con cortesía. Hablaban en voz baja sin preocuparse por mi presencia. Daniel se ajustó la chaqueta. Marta me miró y su sonrisa fue breve. Cuando se sentaron para firmar, noté que Daniel presionaba la mano de Marta con un gesto cómplice. Ramón, fingiendo un trámite cercano, tocó mi brazo. Era la señal. Clara, desde su coche, grababa en silencio, lista para actuar en caso de que el notario intentara destruir papeles. Todo estaba dispuesto. El notario pidió identificaciones y el poder que Marta decía tener. Ella sacó la carpeta negra con triunfo. Daniel presentó una copia del documento que acreditaba la cesión temporal de poderes. En el instante en que el notario acercó la pluma, Ramón hizo una llamada de rutina al registro de la propiedad. El notario, sorprendido, pidió aplazar la firma hasta resolver una duda administrativa. Marta frunció el ceño. Ante la demora, intentó negociar. «Es solo un trámite», dijo, pero la voz le tembló. El notario revisó su ordenador. Fue entonces cuando Clara, sin hacer ruido, se acercó y entregó una carpeta con correos en los que el notario aparecía recibiendo instrucciones y transferencias. El hombre de gafas quedó pálido. Marta se levantó con furia contenida. Sus manos temblaron. Daniel trató de calmarla, pero la tensión ya estaba servida. Desde la mesa sentí una mezcla de triunfo y pena. No había gozo en mi victoria, solo la fría constancia de que la traición había sido real y planificada. Al salir del notario, Marta me miró con ira y sorpresa. «¿Cómo te atreves?», murmuró. Caminé a su lado con pasos lentos. La estrategia no había terminado. Iba a documentar cada reacción, cada llamada, cada gesto. La exposición pública podía herirla más que cualquier castigo físico. Esa noche, Marta dejó la carpeta sobre la mesa y subió a la habitación sin mirarme. Apagué el portátil con cuidado. En la pantalla quedaron las imágenes como testigos mudos. Me serví un trago de whisky viejo y lo sostuve como un talismán. El traidor era Marta. La traición llevaba la cara de la persona que había compartido mis días. Dormí apenas. Al cerrar los ojos, supe que mi venganza sería fría y precisa, ejecutada con la ley y la evidencia como aliados. No permitiría que mis nietos recordaran humillaciones por mi culpa. Cada paso siguiente debía ser calculado. El tablero estaba dispuesto y las piezas en su lugar. Recordé a mi padre en el taller. Él decía que una pieza bien hecha resiste el tiempo porque quien la trabaja no se apresura. Me aferré a esa enseñanza. Empecé a juntar pruebas con un método ordenado, fotografiar recibos, anotar horarios, copiar mensajes y hacer respaldos en memorias USB que escondí en varios rincones.
Programé alertas en el correo para detectar actividad en los registros notariales y llamé a un viejo amigo del banco, pidiéndole discreción para que cualquier orden de traspaso quedara en revisión. Por la tarde fabriqué un juguete de madera para mi nieta. Mientras lijaba y ensamblaba, sus ojos brillaban de curiosidad y eso me dio fuerza. Ella no tenía por qué cargar con la vergüenza de los adultos. Su sonrisa era un recordatorio de lo que merecía proteger, la dignidad de mi familia y el recuerdo honesto de mi trabajo. Esa noche revisé las cámaras otra vez, asegurándome de que nada quedara fuera de registro. Mi paciencia, pensé, sería mi arma más justa, y no fallaría jamás. Esa noche decidí convertirme en un espectador de mi propia vida. Fingí dormir, respirando despacio, con la espalda hacia Marta. Escuchaba cada movimiento, el roce de las sábanas, el leve crujir del piso cuando se levantó, la puerta del baño abriéndose. Esperé unos segundos, abrí apenas un ojo y vi la silueta de mi esposa caminando hacia el pasillo con el teléfono pegado al oído. «Sí, mañana mismo», susurró. «Ya está casi hecho». No, él no sospecha nada. Mi corazón golpeaba como si fuera a delatarme. Apreté los dientes y contuve el impulso de levantarme. La vi desaparecer entre las sombras del pasillo. Apenas cerró la puerta del dormitorio, me levanté. Encendí el monitor del portátil que conectaba las cámaras. La imagen del pasillo apareció con luz tenue. Marta hablando en voz baja, sosteniendo el teléfono con ambas manos, mirando hacia la habitación como si temiera que yo pudiera oírla. «Tranquilo», decía al interlocutor, «la firma se hará el viernes». Después de eso, él se detuvo. Agudicé el oído. «Sí, no quedará ningún problema». Una pausa larga. «No te preocupes, Daniel. Lo tengo todo bajo control». Mi sangre se volvió hielo. Cerré el portátil con un clic suave. Volví a la cama y fingí dormir antes de que ella regresara. Cuando lo hizo, su respiración era distinta, más rápida, entrecortada. Se acostó sin tocarme, como si no soportara mi cercanía. Y yo, con los ojos cerrados, supe que ella creía haber ganado. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. A la mañana siguiente todo era normalidad fingida. El olor del café, la radio sonando con noticias triviales, el tintinear de la cuchara en la taza. «¿Dormiste bien?», preguntó. «Como un tronco». Mentí. Ella sonrió y bebió su café sin levantar la vista. Si no la hubiera visto la noche anterior, habría jurado que era la misma mujer con la que me casé hace 40 años. Después del desayuno se fue a visitar a Clara. Yo esperé 10 minutos y salí detrás. No para seguirla en persona, no quería arriesgarme, sino para revisar las cámaras. El auto había salido del garaje y en la grabación pude ver el bolso abierto con la carpeta negra dentro. Había aprendido a leer los gestos de Marta. Cuando estaba nerviosa, se tocaba el cuello 3 veces, en secuencia. En esa imagen lo hizo. Pasé el día entero sin poder concentrarme. Tenía que mantener la calma. Ramón me había dicho que la mejor trampa es la paciencia. Así que fingí ser el mismo hombre de siempre. Por la tarde, ella regresó y me abrazó. Ese gesto fue peor que cualquier golpe. Esa noche, antes de dormir, pensé en las veces que ella me cuidó en mis enfermedades, en cómo celebrábamos los cumpleaños de los nietos, en los viajes a la sierra. Todo eso parecía un sueño lejano. En su lugar quedaba una realidad fría. La mujer que dormía a mi lado quería destruirme. Durante los siguientes días me convertí en un actor. Sonreía en los almuerzos, hablaba de cosas sin importancia, hacía bromas que antes la hacían reír. Ella parecía aliviada, convencida de que mi desconfianza se había evaporado. Por dentro, yo contaba los días, las horas, los minutos. Cada noche revisaba las grabaciones y tomaba notas en mi libreta. Llamada nocturna, 23:47. Mismo número, reunión confirmada para viernes. Daniel mencionó el cheque de la venta. Buscar vínculo notarial. Todo estaba registrado, incluso su respiración. La madrugada del jueves, faltando solo un día para la firma, oí pasos de nuevo. Esta vez no encendí el monitor. La dejé hacer. Quería que creyera que todo seguía igual. Escuché la puerta del garaje y el sonido del coche encendiéndose.
La cámara del garaje mostró la escena en blanco y negro. Marta guardando algo en el maletero. Amplié la imagen. Era una caja de madera, la misma donde guardaba la pistola. No sabía si planeaba usarla o simplemente protegerse, pero comprendí que el juego había pasado a otro nivel. Llamé a Ramón a las 3 de la madrugada. «Mañana lo harán», le dije. «¿Tienes todo grabado?» «Sí». «Entonces espera. No los confrontes todavía. No los detengas antes de que firmen. ¿Y si intentan hacerme daño?» «No lo harán si piensan que no sabes nada». Colgué. Me senté en el borde de la cama. Miré a Marta dormir, ajena, tranquila. Por primera vez en años, sentí lástima por ella. Y también por mí. A la mañana siguiente preparé mi café con las manos firmes. Marta bajó elegante, vestida mejor que de costumbre. «¿A dónde vas tan temprano?», pregunté. «Tengo una reunión», respondió sin mirarme. «¿Con Clara?» «Sí, claro. Con Clara». Le sonreí. «Mándale mis saludos». Cuando salió respiré hondo. El día había llegado. Abrí mi libreta y escribí la última línea antes de cerrar la tapa. Hoy termina su mentira. Mañana empieza mi verdad. Aquel viernes fue el día más largo de mi vida. El sol parecía moverse más despacio. Cada llamada del teléfono me hacía saltar del asiento. Sabía que ella iba al notario, que Daniel la esperaba, que Ramón estaría allí fingiendo ser un asesor de trámites. Y sabía, por primera vez en semanas, que el desenlace ya no dependía de mis emociones, sino de mis pruebas. Me quedé sentado en el taller, oliendo la madera recién cortada. Pensé en lo irónico que era. La madera no miente, pero las personas sí. La madera cruje, se deforma, pero jamás engaña. Quizá por eso siempre la amé más que a muchas personas. A las 5 en punto, recibí un mensaje de Ramón. «Listo. Firmaron. Todo grabado. Espera mi llamada». Apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. La trampa había funcionado. Pero lo que aún no sabía era que el verdadero desenlace no sería legal ni frío. Sería personal. Y me encontraría cara a cara con la mujer que juró amarme hasta el final. La mañana siguiente fue la más silenciosa que recuerdo. Ni los pájaros parecían cantar, como si el mundo supiera que algo estaba a punto de romperse. Marta no volvió a casa esa noche, y aunque su ausencia podría haberme destrozado en otro tiempo, esta vez fue diferente. No sentí dolor, solo una calma calculada, la calma de quien sabe que el juego terminó y ahora es su turno de mover las piezas. Pasé horas revisando las grabaciones del día anterior. En una se veía claramente cómo ella y Daniel firmaban los documentos ante el notario. Ramón, con la precisión de un cirujano, registró cada detalle con su teléfono oculto. Los gestos, las risas, el apretón de manos. Todo estaba allí, evidencias irrefutables. Pero no bastaba con mostrarlas. Quería que las sintieran. Esa mañana preparé café y me senté frente a la ventana. La luz del sol entraba filtrada por las cortinas y me recordó la época en que Marta y yo recién nos habíamos casado. Ella solía sentarse frente a mí, descalza, leyendo cartas viejas. Solía decir que la confianza era lo único que no debía romperse jamás. Sonreí ante la ironía. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. A las 9 llamé a Ramón. «Tengo todo lo que necesito», le dije. «Entonces, ¿vas a denunciar?» «No, todavía no». «¿Qué piensas hacer?» «Voy a darles una lección, una que nunca olviden». Ramón guardó silencio unos segundos. «Ricardo, ten cuidado. No dejes que la ira te robe el alma». «No es ira, Ramón», respondí. «Es justicia». Colgué y me puse manos a la obra. Pasé el resto del día en el taller, grabando videos, escribiendo cartas y preparando un pequeño dispositivo con todas las pruebas. Copié las grabaciones en varias memorias USB, una para la policía, otra para la prensa local y una más para Marta y Daniel. En la portada escribí, «Para cuando crean que ganaron». Luego fui al banco y confirmé que mis cuentas y propiedades estaban a salvo. Ramón había logrado detener todo trámite sospechoso. En otras palabras, Marta había firmado papeles sin valor. El golpe perfecto no era gritar la traición, era dejar que ellos creyeran que habían triunfado. Cuando regresé a casa,
Marta ya estaba allí. Me recibió en el comedor, vestida de blanco, con una serenidad que me repugnó. Tenía que hacerlo, Ricardo, dijo antes de que yo hablara. ¿El qué? Pregunté, fingiendo ingenuidad. Tomar el control de mi vida. No podía seguir dependiendo de ti. ¿Robándome? Llámalo como quieras. Era lo justo. Tú tenías todo. Y yo, nada. Sus palabras fueron dagas, pero su voz era tranquila, casi maternal. La miré un largo rato. ¿Y Daniel? Pregunté. ¿También era parte de tu libertad? Ella bajó la vista. No fue planeado. ¿No? Reí con amargura. Las grabaciones dicen lo contrario. Su rostro se congeló. ¿Grabaciones? Asentí y saqué del bolsillo una memoria USB. Todo está aquí, Marta. Las llamadas, las firmas, tus reuniones con Daniel, todo. Intentó mantener la compostura, pero su respiración se aceleró. ¿Qué vas a hacer con eso? Aún no lo sé, dije con calma, pero quiero que entiendas algo. Ya no me queda nada que perder. Se levantó con furia. Eres un enfermo, Ricardo. Un viejo paranoico. Tal vez, respondí, sirviéndome un trago. Pero soy un viejo paranoico con pruebas. La vi salir de casa hecha una furia. Sabía que iría directo a Daniel, justo como yo quería. Esa noche, los dos se reunieron en la casa de mi sobrino. La cámara que Ramón había colocado días antes captó la escena completa. Marta lloraba. Daniel se paseaba por la habitación con las manos en el cabello. «Está todo perdido», decía él. «Nos va a destruir». «No puede hacerlo», respondió Marta. «No tiene pruebas válidas. ¿Y si las hace públicas?» Ella dudó. «Entonces, tendremos que adelantarnos». En ese instante la pantalla mostró algo que me heló la sangre. Daniel sacó la pistola de la caja. «Podemos arreglarlo», susurró. «Solo tenemos que recuperar la memoria». Marta lo miró horrorizada. «No, Daniel, eso no». «¿Prefieres ir a la cárcel?», gritó él. Pausé el video. Respiré hondo. La línea entre traición y tragedia se había vuelto demasiado delgada. Si seguía mirando, sabía que lo siguiente sería irreversible. A la mañana siguiente, imprimí una copia de la grabación y la envié por correo anónimo a la policía, junto con las pruebas del fraude. Luego, envié otra copia a Clara, la periodista que Ramón conocía. Por último, coloqué una memoria en el buzón de la casa de Daniel. El mensaje era simple. Todo lo que han hecho está en manos de la ley, pero aún tienen una oportunidad: confesar. Si no lo hacen, las grabaciones hablarán por ustedes. Esa noche no dormí. Esperé en el taller, rodeado de olor a madera, oyendo cómo el reloj marcaba cada segundo de su miedo. A medianoche, escuché un coche frenar frente a la casa. Marta entró temblando. «Ricardo, por favor, no hagas esto. Ya está hecho», respondí sin levantar la voz. «Nos destruirás a todos». «No, Marta, ustedes se destruyeron solos. Yo solo encendí la luz». Lloró. Intentó acercarse, pero ya no quedaba espacio entre nosotros que pudiera llenarse con amor. Solo distancia, fría y definitiva. A la mañana siguiente, los noticieros abrían con el titular: «Pareja acusada de fraude y falsificación. Investigación en curso». Marta y Daniel fueron detenidos al mediodía. Las cámaras los mostraron entrando al tribunal esposados. Yo apagué la televisión. No sentí alegría, ni venganza, solo una paz extraña. A veces la justicia llega con silencio, no con ruido, y esa paz, silenciosa, era todo lo que me quedaba. La noticia de su arresto se esparció rápido. En el barrio todos hablaban en voz baja, con ese tono hipócrita de quien finge compasión, pero saborea el escándalo. Yo no salí de casa. Pasé las horas en el taller, reparando una vieja silla que llevaba meses rota. Necesitaba mantener las manos ocupadas para no pensar. El sonido del cepillo sobre la madera era el único que podía acallar el eco de mi mente. Marta y Daniel estaban bajo custodia, esperando declaración. La policía me había confirmado que las pruebas eran contundentes. Grabaciones, correos, documentos falsificados. Todo estaba sellado. Creí que por fin había llegado el final. Pero la vida, cuando se empeña en torcer el destino, siempre tiene un capítulo más que contar. Esa noche, mientras cerraba el taller, recibí una llamada anónima. Una voz femenina, agitada, susurró. «Se escapó». «¿Quién?».
Pregunté, aunque ya lo sabía. Tu esposa, Marta, logró salir del hospital donde la tenían vigilada. Dicen que alguien la ayudó, quizás Daniel. Se me cayó el teléfono. El aire se volvió pesado como si de repente el pasado regresara a cobrar cuentas pendientes. Miré hacia la casa, las luces encendidas, las sombras de los cuadros en las paredes. Sabía que vendría, no para pedir perdón, sino para terminar lo que había empezado. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Cerré las puertas, bajé las persianas y apagué las luces. Solo dejé encendida la lámpara del taller. Tomé el teléfono, marqué a Ramón, pero no contestó. Luego llamé a la policía. Me dijeron que ya estaban al tanto y que mandarían una patrulla. Espere en casa y no abra la puerta, me advirtieron. Pero yo no iba a esconderme. Si Marta quería verme, me encontraría de frente. A medianoche oí el ruido del portón. El chirrido del metal me erizó la piel. Tomé la linterna y bajé al taller. El olor a serrín y aceite era más fuerte que nunca. Y entonces la vi. Estaba allí, empapada por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y los ojos hinchados de rabia. «Ricardo», dijo jadeando, «no tienes idea de lo que has hecho». «Yo solo mostré la verdad», respondí sin moverme. «Nos destruiste», gritó. «A mí, a Daniel, a todos. Ustedes se destruyeron solos, Marta. Yo solo dejé que el espejo los reflejara». Avanzó un paso. En su mano la pistola envuelta en el pañuelo, la misma que vi tantas veces en las grabaciones. «No voy a lastimarte», dijo, con una voz que no le pertenecía, «pero necesito que me devuelvas las pruebas. No tengo nada que darte». «Mientes». El metal brilló bajo la luz del taller. No temblaba. Era la misma mujer que años atrás había enfrentado la vida conmigo. Solo que ahora esa fuerza no era amor, era desesperación. «No quiero hacerte daño», repetí, levantando las manos. «Pero si aprietas ese gatillo, todo lo que queda de ti desaparecerá». «¿Qué sabes tú de desaparecer?», susurró, acercándose un paso más. «Ya me borraste de todo». «No, Marta. Tú te borraste sola el día que elegiste el dinero por encima del respeto». Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Solo se oía la lluvia golpeando el techo de zinc. Su mano tembló, y en ese temblor vi por primera vez a la mujer que amé, la misma que un día lloró al perder a su madre, la misma que me abrazó cuando nació nuestro primer hijo, pero ya no quedaba casi nada de ella. Entonces bajé lentamente la mirada hacia la mesa del taller. Entre las herramientas brillaba el teléfono con la luz roja encendida. La cámara estaba grabando toda la escena, cada palabra, cada movimiento. Marta siguió mi mirada y lo entendió. «¿También me grabas ahora?», preguntó con voz quebrada. «Siempre lo hago», respondí con calma. «Es la única forma de recordar quién eres de verdad». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, de impotencia, de furia contenida. «No puedes destruirme, Ricardo», dijo retrocediendo un paso. «No voy a dejar que lo hagas». Y entonces, de pronto, giró el arma, hacia sí misma. El disparo resonó como un trueno. La madera tembló. El eco se estrelló contra las paredes. Corrí hacia ella, la tomé entre mis brazos. Su cuerpo estaba frío, pero sus ojos, aún abiertos. «Perdóname», susurró con la voz apenas audible. No era por el dinero, era por sentirme viva otra vez. Y exhaló el último aliento. Los minutos siguientes se mezclaron en un torbellino de sirenas, gritos y luces rojas. La policía llegó cuando el cuerpo ya yacía inmóvil sobre el suelo del taller. El arma, aún tibia, cayó junto a sus manos. La cámara seguía grabando, fiel testigo de la tragedia. Un oficial me preguntó si quería detener la grabación. Le dije que no, que todo quede registrado, murmuré, porque así al menos la verdad quedaría entera. Al amanecer la lluvia se detuvo. El sol entraba tímido por la ventana del taller. La silla que había estado reparando seguía a medio terminar, y sobre la mesa la cámara mostraba el último fotograma. Marta mirándome entre lágrimas, un segundo antes del disparo. Apagué el dispositivo y cerré la libreta donde había anotado mi plan. En la última página escribí una frase. Simple,
sin adornos. La venganza termina cuando el corazón ya no siente nada. Guardé la libreta en el cajón, junto a los documentos que ahora ya no importaban. Había ganado, pero a un precio que ningún hombre sensato desearía pagar. El día del entierro de Marta fue gris, pero no por el cielo. Era el tipo de gris que nace dentro de uno, el que empaña la mirada y vuelve los sonidos lejanos. Apenas 5 personas asistieron, 2 vecinas, un primo lejano y yo. Nadie de su familia quiso venir. Daniel seguía detenido, enfrentando cargos que ahora pesaban sobre él solo. La policía había confirmado que el disparo fue voluntario. La cámara lo registró todo. No hubo forcejeo ni duda en su decisión. Aún así, durante días oí los murmullos. Los vecinos hablaban de mí, del viejo que grabó a su esposa hasta llevarla a la locura. No los culpo. Las verdades simples nunca bastan para explicar las tragedias. Cuando el ataúd descendió en la tierra húmeda, sentí que un pedazo de mí se hundía con él. No era amor lo que quedaba, ni siquiera tristeza pura. Era un cansancio profundo, una especie de silencio que me envolvía como una manta vieja. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Los días siguientes se disolvieron uno en otro. El teléfono sonaba con periodistas que querían entrevistas. Los ignoré a todos. Ramón vino a verme un par de veces, intentando convencerme de que me mudara. Esa casa está llena de fantasmas, Ricardo. No son fantasmas, Ramón, le respondí. Son recuerdos. Y los recuerdos no matan, solo pesan. Volví al taller. La silla que había quedado inconclusa seguía esperándome. Me pasé horas trabajando en silencio, como si cada golpe del martillo borrara una culpa. No lo lograba. La madera me hablaba en su idioma lento, recordándome que todo lo que se quiebra puede repararse, pero jamás volver a ser igual. A veces, en las noches, escuchaba pasos. No sabía si eran reales o si mi mente los inventaba. El eco de Marta seguía allí. Su perfume, su risa, el sonido de sus llaves al dejar la bolsa en la mesa. La casa la retenía, como si no aceptara su ausencia. Empecé a escribirle cartas que nunca enviaría, pero que me ayudaban a entender. En la primera le conté cómo la odié, cómo deseé verla sufrir por lo que hizo. En la segunda le hablé de nuestros primeros años juntos, de los viajes en autobús y los cafés baratos. Y en la tercera, finalmente, le dije que la perdonaba, no por bondad, por cansancio, porque no podía seguir cargando ese peso sin ahogarme. Una tarde, Clara, la periodista amiga de Ramón, me llamó. Ricardo, la historia está por publicarse. No te mencionamos como fuente directa, pero tu nombre saldrá inevitablemente. No me importa, respondí. La verdad no necesita esconderse. El reportaje se publicó una semana después. Fraude familiar y tragedia. El caso Morales. Lo leí una sola vez. No como protagonista, sino como lector. Y lo que más me impactó no fue lo que decía, sino lo que callaba. Ninguna palabra podía describir lo que se siente al perder todo, incluso el rencor. El artículo cerraba con una frase de Ramón. La justicia puede limpiar los papeles, pero nunca el alma. Tenía razón. Con el tiempo, el barrio dejó de hablar. La vida siguió su curso. El panadero abrió su tienda. Los niños volvían a jugar frente a mi cerca y yo me convertí en un hombre invisible. Era lo que quería. Me levantaba temprano, preparaba mi café y trabajaba el día entero. El taller volvió a llenarse del olor de siempre. Madera recién cortada, barniz, historia. Un día apareció mi nieta, Laura. Tenía apenas 11 años, pero su mirada era la de alguien que entendía más de lo que decía. «Abuelo, ¿por qué estás tan triste?», preguntó, mientras observaba las virutas de madera caer al suelo. «Porque a veces la gente que amamos hace cosas que no entendemos. ¿Y tú la sigues queriendo?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Sí», respondí después de un largo silencio. «Aunque me duela, sí». Ella asintió, como si esa respuesta fuera suficiente, y se sentó a pintar una de mis sillas. En ese gesto, tan inocente, encontré algo parecido a la redención. Las semanas se convirtieron en meses. Daniel fue condenado. Nunca me pidió perdón. Su madre, la hermana de Marta, me envió una carta breve.
No la juzgué más. Todos estábamos rotos mucho antes de que todo ocurriera. Tenía razón. Una noche, después de muchos meses, decidí revisar la grabación del último día por última vez. La abrí con manos temblorosas. Allí estaba Marta bajo la lluvia, con los ojos llenos de fuego, pero esta vez no la vi como una enemiga, sino como una mujer que se perdió buscando algo que el mundo ya no le ofrecía: consuelo, juventud, propósito. Cerré el video y lo borré, definitivamente. Al día siguiente, llevé la libreta donde había escrito todo al patio trasero. La puse dentro de una caja junto a su anillo de bodas y la enterré al pie del limonero que plantamos el año en que nos casamos. El árbol seguía firme, alto, verde. Su sombra cubría el suelo como un abrazo. Mientras echaba la última pala de tierra, susurré: «Adiós, Marta. Donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la paz que yo todavía busco». El viento sopló con suavidad, moviendo las hojas. Por un instante juro que olí su perfume, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, solo una tristeza serena, como si, al fin, el pasado me hubiera perdonado también. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Al despertar el taller estaba lleno de luz, y sobre la mesa, alguien, quizás Ramón, quizás la vida, había dejado un papel doblado con una sola frase escrita a mano: «A veces, el perdón no es olvidar, es seguir respirando». Lo leí una y otra vez, y entendí que esa era la última lección que la vida quería darme. El invierno se fue y con él, el eco de los rumores. La vida, como siempre, siguió su curso, y yo aprendí a vivir con los silencios. No eran vacíos, eran pausas, momentos donde uno escucha lo que realmente importa. Pasaron los meses, y lo que antes dolía ahora solo pesaba, como una cicatriz vieja que deja de arder pero nunca desaparece. Una mañana me desperté antes del amanecer, no por insomnio, sino porque algo dentro de mí pedía levantarse. El aire era frío pero limpio. Fui al patio y vi el limonero cubierto de rocío. El sol asomaba tímido por el horizonte, pintando las hojas de dorado. Sentí un impulso que no supe explicar. Era hora de cerrar el círculo. Entré al taller. El olor a madera me recibió como un viejo amigo. Encendí la lámpara y observé la silla que llevaba meses sin terminar, la misma en la que trabajaba el día que todo cambió. Tomé las herramientas y comencé a lijar los bordes con paciencia, dejando que cada movimiento limpiara un recuerdo. Durante horas trabajé sin parar. Cuando terminé, la silla estaba perfecta. Pasé la mano por el respaldo y sonreí. No era una silla cualquiera, era la silla. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Grabé una pequeña inscripción en la parte inferior, para quien aprenda a amar sin miedo pero también sin ceguera. Era mi manera de dejar algo más que palabras. Esa silla, ese objeto sencillo, sería mi testamento silencioso. A media mañana llegó Laura, mi nieta. Traía una bufanda amarilla y una sonrisa que iluminaba todo. «Abuelo, mamá dice que te invita a comer el domingo», dijo, colgando su abrigo. «Claro, mi vida, allí estaré». «¿Qué haces?» «Terminando algo que comencé hace mucho». La observé mientras tocaba la silla con curiosidad. «Es hermosa», susurró. «¿Puedo sentarme?» «Claro, pero antes...». Fui hasta el escritorio y saqué un sobre cerrado con su nombre. Se lo entregué. «¿Qué es esto?» «Algo que quiero que leas cuando seas grande, muy grande. Cuando entiendas que las personas no son solo lo que muestran, sino también lo que esconden». Laura me miró seria. «¿Es triste?» «No, es verdad». Guardó el sobre en su mochila sin insistir. Esa confianza inocente fue el regalo más puro que alguien me había hecho en mucho tiempo. Esa tarde, después de que se fue, caminé hasta el cementerio. Llevaba una flor blanca, no por costumbre, sino por necesidad. El camino era largo, pero mis pasos eran firmes. Cuando llegué, me quedé frente a la lápida de Marta durante varios minutos, sin decir nada. Solo la miraba, intentando reconocer en las letras frías el nombre que un día pronuncié con amor. Dejé la flor sobre la tierra y hablé en voz baja. «No vine a reprocharte, ni a perdonarte otra vez. Vine a contarte que la casa ya no está vacía,
que Laura crece, que el taller vuelve a oler a vida y que, finalmente, aprendí que uno puede sobrevivir incluso a lo imperdonable. El viento sopló suave moviendo las hojas secas. Cerré los ojos. Por un segundo sentí una brisa cálida en la mejilla, como una caricia. Quizá fue el sol, o quizá fue ella. Al volver a casa, encontré a Ramón esperándome en la puerta. Traía en la mano una carta. «Vino del tribunal», dijo. «El caso está oficialmente cerrado». La tomé sin abrirla. No hace falta leerla. Lo importante ya terminó. Él sonrió con tristeza. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora, Ricardo?» «Vivir, supongo. No queda otra cosa». Entró conmigo al taller y observó la silla. «Hermosa», dijo. «¿Para quién es?» «Para Laura. Es mi legado. Solo una silla». «No es solo eso. Es una promesa. Para que cuando ella se siente allí, recuerde que su abuelo no fue un hombre perfecto, pero sí alguien que aprendió a no callarse». Ramón me dio una palmada en el hombro. «Entonces lo lograste, amigo. Aprendiste la lección más difícil, dejar ir sin perderte». Se fue poco después. Yo me quedé en el taller, viendo cómo el sol de la tarde entraba por la ventana y bañaba la silla en un resplandor dorado. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por última vez. En la última página, debajo de todas las notas y fechas, escribí una frase final. No se trata de vengarse. Se trata de que la verdad no muera con uno. Cerré la libreta y la guardé junto a la caja donde descansaban las herramientas de mi padre. Apagué la luz y subí al dormitorio. Antes de acostarme miré la ventana. Afuera el limonero brillaba bajo la luna. Su sombra se proyectaba sobre la tierra donde descansaba Marta. Por primera vez, esa visión no me dolió. Era paz. Al amanecer siguiente, Laura volvió. Traía en las manos un dibujo, el taller, el limonero, y yo trabajando bajo el sol. «Para ti, abuelo». «Gracias, mi vida». «¿Y eso que tienes ahí?», pregunté señalando el sobre que aún guardaba. Lo leí. No podía esperar. Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Y qué te pareció?», sonrió. «Triste, pero bonito. Aprendí que a veces los adultos también se rompen». «Sí, pero también aprenden a repararse», respondí, acariciándole el cabello. Ella miró la silla y se sentó en ella. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora la vida sigue», le dije, pero con más cuidado y con los ojos abiertos. La luz del sol entró por la ventana, bañando su rostro. Por un instante sentí que todo tenía sentido, porque al final lo que uno deja no son casas ni cuentas, son enseñanzas, son advertencias envueltas en cariño, son pedazos de historia para que los que vengan después sepan cómo no repetir los mismos errores. Miré a Laura, tan llena de vida, y supe que todo el dolor había valido la pena. El círculo estaba cerrado. Mi legado no era venganza, era memoria. El tiempo siguió su curso, como el agua que corre sin mirar atrás. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el taller huele otra vez a madera y a limones frescos. Laura corre por el patio riendo, ajena a todo lo que este lugar guardó en silencio. A veces me detengo a observarla y pienso que, pese a todo, la vida siempre se abre paso. He comprendido que no hay castigo ni venganza que devuelva la paz. Solo el perdón, aunque llegue tarde, logra que el alma respire otra vez. Perdonar no significa olvidar lo ocurrido, sino aceptar que lo vivido también nos construye. Hoy no soy el mismo hombre que descubrió una traición, ni el que planeó una trampa. Soy alguien más viejo, más cansado, pero también más libre. Marta ya no está, pero su historia vive en cada palabra que dejo aquí, en cada lección escrita con sangre y silencio, en cada mirada al pasado que, por fin, ya no duele. Si alguien llega a leer esto algún día, quisiera que recuerde algo. No dejes que el orgullo te robe lo más valioso. Habla, perdona, pide perdón, y si el daño es irreparable, sigue caminando, porque detenerse en el rencor es otra forma de morir. Gracias por acompañarme hasta el final de mi historia. Si te conmovió lo que acabas de escuchar, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y me recuerda que aún hay corazones dispuestos a escuchar. Soy Ricardo Morales y esta fue mi historia.